Vamos a ver el capítulo 10. Este capítulo 10 tiene algunas características. Hay 10 citas del Antiguo Testamento, 10 citas, y algunas las aplica de una manera muy particular. Hace una aplicación del texto en el hebreo, del pasaje en el hebreo, y lo interpreta o lo adecúa a la situación que está tratando en este capítulo. Vamos a comenzar a leer y vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir explicándolos de a uno. Dice Romanos 10:1: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este pasaje comienza muy parecido al capítulo 9, si ustedes se recuerdan, hace 2 clases atrás, y también habla del celo y habla de que del corazón de Israel estaba abocado, enfocado a Dios, pero no conforme, ahí la palabra ciencia se puede traducir como conocimiento, no conforme al conocimiento, no interpretando bien el propósito de Dios. Ahora el apóstol dice: mi oración por Israel es para salvación. Siempre nuestra oración tiene que ser para salvación, siempre, aunque tengamos que orar por algún enemigo, el Señor nos enseñó eso, pero tenemos que procurar siempre la salvación de los demás, aunque nos estén perjudicando y estén contra nosotros. Pablo estaba siendo perseguido ahora en este tiempo por los judaizantes, por los judíos que estaban viviendo en otras colonias, y era perseguido y era maltratado básicamente por ellos, que eran los promotores y los generadores de todas las revueltas, casi en contra del apóstol Pablo, eran los judíos. Sin embargo, él, cada vez que llegaba a una ciudad, empezaba predicando por la sinagoga. ¿Por qué? Porque mi corazón, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Siempre tenía ese dolor en su corazón a ver a un Israel endurecido y totalmente equivocado de los propósitos de Dios. Dice: tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Les voy a hacer un breve, si lo quieren anotar, es un breve explicación de cómo tenía diagramada la ley los judíos en aquel tiempo. Estaba la Torá, que son el Pentateuco, estaba el Nevilim, que eran los profetas, y estaba Ketubim, que eran los escritos. De ahí sale la palabra hebrea Tanaj, que son las 3 consonantes de cómo se dividía la Biblia hebrea. Torá, Tanaj, Naj y J al final, o sea, significaba Torá, Nevilim y Ketubim, que eran las 3 divisiones básicas que tenía la Biblia hebrea de los 24 libros. Entonces, eso era la Biblia inspirada, digamos, la reconocida por ellos, las Sagradas Escrituras, sin duda. Eso eran celosos por eso. Pero cuando nosotros vamos a ver a la historia, nos encontramos que está el Mishnah, el Talmud y otras cantidades de escritos que eran complementarios, que eran escritos para interpretar las escrituras, para decir ordenanzas, para decir formas de hacer las cosas, de cómo llevar los ritos. O sea, era 2 o 3 veces más las explicaciones que tenía la ley y la argumentación de cómo interpretar la ley que la ley misma. Por eso el apóstol acá le dice:
porque procurando establecer la suya propia. Había cosas que estaban practicando, primero en forma oral, después en forma escrita, como está hoy el Mishnah, el Talmud y otras, el Hakumá, y son libros de interpretación, de cómo interpretar, de cómo se interpretan las escrituras, libros de tradiciones, libros de ritos y de cosas que se hacen. Muchas de ellas no están en la Biblia, sin duda. Entonces, acá el profeta, el escritor a Romanos, dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, se olvidaron de esto. Porque el fin de la ley, el fin del escrito, el fin de la parte revelada de Dios, es culminar con Cristo. Por el fin de la ley es Cristo. Porque la ley desemboca necesariamente en Cristo. El propósito de Dios es que la ley tenga cumplimiento en Cristo, primero porque la cumplió, el único que la cumplió, y segundo porque hace que la ley sobre nosotros no se aplique porque busca la salvación por fe y no por medio de las obras. Porque lo dice el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Acá ya está la primera cita del Antiguo Testamento, porque está citando Levítico capítulo 18, versículo 5. O sea, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿qué pasó? El hombre no puede hacer esas cosas, no las puede cumplir, por lo cual no puede vivir por ellas. Ese era un gran problema. Que ¿cómo lo suplían? Lo suplían a no cumplimiento de ley, con más disposiciones, con más reglamentaciones. Entonces, en vez de cumplir la ley, el cumplimiento era las disposiciones, las reglamentaciones, los consejos y las interpretaciones. Por eso llegaron a interpretar, por ejemplo, ya desviándose, como el Señor les dice, cuando el Señor le dice, Moisés dio carta de divorcio, el Señor dijo, en el principio no era así. En el principio no era así. ¿Por qué no era así? Porque yo no lo hice así, dice el Señor. Después, bueno, fui contemplativo ante una situación pero no era así al principio. De tal manera que las disposiciones que se encuentran en las reglamentaciones aparte de la Biblia, hay, por ejemplo, se justificaba a un hombre que daba carta de repudio a su esposa porque se le quemó la comida o porque la comida no le gustó. Pero eso no era la Biblia, ¿sí? Nunca van a encontrar un hecho de ese tipo en la Biblia que lo justifique. Entonces, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Este texto no sería entendible si nosotros no nos diésemos cuenta, la misma Biblia lo dice, que es una paráfrasis, es una forma de interpretar como un ejemplo un pasaje del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Y lo vamos a leer. Porque este mandamiento yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjense en cómo está aplicando una palabra,
una justificación del Antiguo Testamento, una interpretación del Antiguo Testamento, la está aplicando para el Nuevo. Porque ¿qué está hablando acá? Está hablando del mandamiento. El mandamiento que yo te ordeno, dice en Deuteronomio, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros? ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Señor? ¿Quién puede subir al cielo para conocer la voluntad del Señor? No, porque está en la palabra. Yo les di la palabra. Yo les di el mensaje. No hace falta subir al cielo. Y ahora con esta misma, tomando como base esa argumentación, dice en Romanos 10:5, en 10:6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Para traer abajo a Cristo, porque Cristo bajó. No hace falta que nadie suba al cielo para recibir o para obtener la presencia de Cristo, la bendición de Cristo, porque Cristo ya vino, como le dijo en Deuteronomio. Pero este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, está aquí. El Señor no está en el cielo, está aquí. No hace falta bajar al Señor del cielo. Ya vino y estuvo con nosotros y nos dio su palabra. Y después dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer, entre paréntesis, dice la explicación, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Aquí cambia, le hace una aplicación. Algunos piensan aquí que hay un pensamiento de que Cristo bajó a los abismos, al infierno. Bueno, no se puede decir esto porque acá el abismo lo está relacionando con la muerte, no con el infierno. Porque dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, no está diciendo nada del infierno. Por eso dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Y quién descenderá del abismo para hacer resucitar a Cristo? Cristo resucitó. No hace falta más. Con esta explicación pasamos al versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, como en el pasado estaba cerca la palabra que Dios les había dado a los israelitas, estaba accesible, la tienen aquí. Hoy tienen a Cristo, no hace falta ni hacerlo bajar del cielo, ni hacerlo subir de la muerte, porque ya vino y ya resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y está cerca esta palabra, de tu boca y en tu corazón. Acá empieza a desarrollar un tema muy importante en este pasaje, en este capítulo, y es la relación entre lo que se experimenta en la persona cuando Cristo entra y lo que dice la persona cuando Cristo entra. Es muy importante y es impactante que relaciona la salvación con una inmediata confesión. Por eso dice, cerca está a ti, en tu boca y en tu corazón. Acá la palabra corazón no solamente habla del sentimiento, sino habla de toda la esfera del hombre que no se puede tocar, medir, que solamente se ven sus efectos, que toda su parte intelectual, toda su parte de raciocinio, de pensamiento, de voluntad, todo su interior, porque el centro que nosotros está traducido como corazón, el concepto era las entrañas, era el centro de todo lo generativo de parte del hombre, todo lo que el hombre generaba estaba en sus entrañas. Ese es el concepto. Y el Evangelio afecta a nuestro interior, nos lo transforma, de tal manera que nuestra boca cambia en el mensaje y en lo que decimos y en lo que manifiesta lo que pensamos nuevamente. Por eso dice el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. ¿Vieron? Aquí está la aplicación del pasaje de Romanos 6 y 7. Si confesares con tu boca, otra vez está la boca y el corazón, segunda vez. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que le reconocieras, hay una confesión,
y creyeres en tu corazón, en tu interior, con todo tu corazón, con todo tu ser, no una parte, no el intelecto solo. El intelecto, las emociones, la voluntad, todo lo que hace forma parte de la personalidad humana. Todo está conmovido por la palabra de Dios. De tal manera que ahora sí tiene ahora puede hablar con su boca otra cosa. Porque otra vez, Romanos 10:10, vuelve a remarcar este pensamiento, porque con el corazón se cree para justicia, con el interior, con ese interior que entiende, que comprueba, que se emociona con la palabra de Dios, que la vive, la siente, la percibe, y con la boca se confiesa para salvación. Hay muchas veces que dice los hermanos, y es un poco lo que me pasó a mí en mi conversión. Yo tardé mucho entre mi conversión y cuando me bauticé. Pasaron fácil 10 años. Y puedo reconocer que en mí fue un proceso, porque yo un día dije que era, cuando era chico dije que era del Señor, pero después en mi adolescencia tuve dudas de si era. Yo soy consciente del velar de papá por mi decisión, si era verdaderamente franca o no. Pero dejó que yo lo elaborara. Y leí muchos libros ateos inclusive. Leí los filósofos y los escritores, inclusive teólogos, pero bien de la nueva ortodoxia. Y bueno, busqué a ver si lo que habías aprendido de chico era lo que realmente era. Y reconozco una cosa que es importante para determinar este tema, y es cuando uno lo confiesa. Todo proceso de salvación tiene que terminar en una confesión. Por eso hacemos hincapié en las personas. Cuando vos le dijiste al Señor de corazón, ese día que hizo un cambio, una transformación. No fuiste un creyente santo desde ese día, no significa eso, pero hubo un cambio, hubo un punto de quiebre en la vida, que es cuando se cree de corazón y se confiesa para salvación. Y acá no está hablando de confesar a los demás, está confesándoselo al Señor en primera instancia. Después, por supuesto, está la confesión a los demás de lo que el Señor, lo que uno hizo delante del Señor. Pero acá está cuando uno se confiesa delante del Señor, cuando uno le dice al Señor. Por eso a muchas personas es preocupante cuando uno habla con personas que dicen que son cristianas y uno le dice, ¿Vos cuándo le dijiste al Señor que sos salvo, que la creías en Él? Yo se lo digo todos los días. No, ¿cómo yo se lo digo todos los días? Yo todos los días le pido perdón por las cosas que hice mal, sin duda. Yo todos los días le pido al Señor que me dé paciencia. Yo todos los días le pido al Señor que me dé... Pero todos los días no les puedo estar pidiendo perdón por mis pecados como para salvación. Que el Señor nos bendiga para que podamos entender esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También viene de otro pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 28:16.
que dice, por tanto Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y este pasaje está hablando del Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Ahora dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice escribiendo en Romanos el apóstol Pablo. Y en el hebreo la palabra dice, que está traducida no se apresure, significa no será confundido. No huya asustado, es otra manera de poder graficar lo que la palabra quiere decir. Es muy difícil traducir a veces algunas palabras. Y los escritores acá dicen que la idea es esta. Todo aquel que creyere en él no será confundido. Todo aquel que creyere en él no huirá, no huya asustado, porque ha creído y confiado en el Señor. Ha creído de corazón y ha proclamado con su boca, ha testificado con su boca, y ahora dice que aquel que ha creído no tiene por qué estar avergonzado, no tiene por qué estar confundido, no tiene por qué huir asustado, porque ya no hay ningún motivo para que le pasen estas cosas. Y es enorme y es maravilloso ver cómo personas que el diablo tenía afectadas por ciertas cosas, el día que reconocieron a Cristo como su Salvador, se terminaron muchas cosas. Por ejemplo, no poder dormir con la luz apagada. Y después de convertido, sí. Porque se cumple lo que dice la Biblia. Todo aquel que en él creyere no será asustado más, no será confundido. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La palabra invocar acá significa llamar y apelar. Es un llamado de socorro, de ayuda. Por eso dice, es rico para todos los que le invocan, todos los que le llaman, todos los que piden, los que apelan a él. ¿Vieron cuando una persona se siente afectada, apela a la justicia, llama a la justicia para que le ayude a resolver? Nosotros invocamos el nombre del Señor para que el Señor obre en nuestro lugar. En el versículo 10, versículo 13, porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que llame al Señor, todo aquel que apele al Señor será salvo. Es lo que quiere decir. Y en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no han creído, no van a sentir deseo de invocar. Uno llama al Señor, clama al Señor cuando está convencido de que es realidad primero, y segundo, de que le escucha. Entonces le invoca, lo llama. Nadie llama a alguien que no sabe que está seguro que no está. Uno cuando llama a alguien es porque está seguro, aunque no lo vea, está seguro de que está, o por lo menos puede venir a su socorro. Ahora, aquí hay un pensamiento concatenado. El pensamiento concatenado es una frase que va sumando a la otra y va transformando siempre con la misma base la misma base razonativa, pero va agregándole frases. Entonces acá encontramos esto. Porque no hay diferencia pues, entre el judío y el griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Primero, el Señor no hace diferencia, ni rico, ni judío, ni griego. Es amplio, es para todos. Segundo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Segundo, todo aquel que invocar. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Sigue sumando el concepto, va enriqueciendo el concepto. ¿Cómo invocarán si no han creído? Hace una pregunta. Y este es otro texto del Antiguo Testamento en Joel capítulo 2, versículo 32.
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Joel. Y aquí el escritor, Pablo, excelentemente aplica este texto para seguir desarrollando el pensamiento. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? O sea, miren la lógica, está perfecta. ¿Cómo va a invocar la gente si no han oído el Evangelio? Ahora, ¿cómo van a oír el Evangelio si no hay quien se lo predique? Y termina el 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos envió, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Fíjense que hay una cadena. No se puede obtener un resultado si se rompe esa cadena de conceptos que viene desarrollando el escritor a los romanos. Entonces fíjense que si se rompe un eslabón es difícil llegar al objetivo. Nadie puede invocar el nombre del Señor si primero no se le predica, si ese que predica no hay quien le predique, si ese que predique no fue enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y otra vez otro pasaje del Antiguo Testamento como base del pensamiento. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies. Y cuando uno escucha esta frase se acuerda de la canción de Benavides, ¿no? Creo que es de Benavides. Qué linda canción, qué hermosa. Bueno, está inspirada en este pasaje de la Biblia de Isaías, que también la menciona el apóstol Pablo a los romanos. Y ya vamos terminando. Y aquí empieza con otra arista, y empieza y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y otra vez otra cita del Antiguo Testamento. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1, el famoso y siempre digno de lectura constantemente el pasaje de Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas veces hablamos, predicamos, tratamos de mandar mensajes? Cuando hay una oportunidad hablamos con las personas. Nunca sabemos muy bien cuál es la recepción. Y nos preguntamos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el 10:17, un texto que lo sabemos de memoria, que lo dijimos muchas veces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora es notable la palabra oír en el original. Hay varias palabras para oír, pero esta tiene una particularidad. Si bien hace sentido el sentido del oír, tiene que ver con la recepción del mensaje. Como está la frase que de oído oísteis. El oído oye todo. Fíjense en ustedes, el oído oye todo, pero se selecciona lo que le interesa. Ustedes van por la calle. ¿Cuántos sonidos hay en una calle? Supónganse en Lanús. Ustedes van caminando, que el caño de escape del colectivo, que el freno del auto, que el celular de la música de uno que está al lado nuestro caminando, de un chico que le habla a la mamá. Es una cosmovisión de ruidos y de sonidos. Y si alguien dice, hace 5 minutos que estabas caminando por la noche, no hay nada. ¿Cómo no hay nada? No hay nada. Ese no es el oído que dice acá. No es la manera de oír. Acá es y retener. Así que la fe viene por el oír. No el oír, escucho y sale por acá también. El oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea,
a veces decimos el oír la palabra de Dios. Dice, es importante el por, porque la que abre el entendimiento, abre la sensibilidad o el oír, es la palabra. La palabra es la que provoca y desencadena todo. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Por supuesto que oír la palabra, pero la palabra es la que produce ese oído que promueve la fe, que despierta la fe. El ejemplo claro es el etíope con Felipe. Se acerca a Felipe y le dice, lo ve que está leyendo Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le empezó a decir, empezó a leer y a decir las cosas que hablaban del Señor Jesús en Isaías. El Señor Jesucristo con lo que iba en camino a Maús, ya estaba resucitado. Y él dice, ¿no nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso el creyente tiene que predicar la palabra, porque la palabra produce el oír, y el oír produce la fe. A veces pensamos, y me pasó muchas veces, que nuestros argumentos están más preparados para el tiempo en que nos toca vivir. Y pareciera que nuestra argumentación ayuda a la palabra. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga para poder entender esto, que el poder de Dios está en su palabra. Entonces dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Salmo 19:4, hermoso salmo, que habla de la palabra de Dios y habla de los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay palabras ni oído su voz. Y después dice, siguiendo con el pensamiento acá, el escritor la interpreta y habla de aquellos que han salido, la voz de ellos hasta los fines de la tierra, los que respondieron al mensaje del Señor de ir por todo el mundo. Hace una explicación distinta, pero nos hace seguir con ese pensamiento. Por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Va cerrando el capítulo como lo empezó, digamos, cerrando con Israel. Y dice, y os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a celos con los gentiles. Con pueblo sensato os provocaré a ira, como Deuteronomio 2:20. Maravilloso, tiempo antes atrás. Y termina leyendo el versículo 20. Isaías dice resueltamente, otra vez otro pasaje del Antiguo Testamento. Fui hallado que no me buscaban, estábamos nosotros allí. Me manifesté por mí,
hijo pródigo que en el pecado, alejado de todas las cosas de Dios. Gente que no me buscaba, me manifesté a gente que no preguntaba por mí, a pueblo insensato y un pueblo que no era pueblo. Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hay un pueblo que no era pueblo, hay un pueblo que era insensato, hay un pueblo que era idólatra, hay un pueblo que no tenía ninguna condiciones para que yo lo amara, que no había recibido la bendición de la presencia de Dios manifestada a través de ese pueblo. Sin embargo, ese pueblo oyó. Pero ¿qué pasa con Israel? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y termina con otra cita, Isaías 65:2. Ejemplo de enseñar la palabra de Dios con la palabra de Dios, del apóstol Pablo. Que el Señor nos bendiga por su palabra.